Inicia nuestra tutoría número 1 de la asignatura de Economía Fundamentos Macroeconómicos. Os recuerdo que iniciamos hoy el cuatrimestre. Para los que no me conozcáis, yo soy el doctor Evaristo Barrera y tengo la suerte y el privilegio de estar aquí como tutor vuestro y poderos echar un cable en todo lo que necesitéis. Si queréis conocer algo más de mi currículum o lo que sea, pues me buscáis por la página web o lo que vosotros necesitéis, que hay cositas. Pero vamos, seguramente me vais a encontrar también como catedrático de trabajo social, donde yo ejerzo parte, casi todo, la investigación y la docencia en la universidad que está aquí muy cerquita de la UNED de Sevilla, que es la Universidad Pablo de Olavide, que ya sabéis que es una universidad pública que está dando muy fuerte en trabajo social nacional, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, porque no vamos a entrar en más presentaciones, es importante saber que vamos a ir siempre grabando, vamos a intentar grabar todas las sesiones que tengamos de la asignatura de fundamentos macroeconómicos. En principio, si no hay ninguna pega y si no hay ningún problema, y logísticamente se puede, porque hay veces que es complicado, generaremos vídeos que estén en YouTube en abierto, absolutamente en abierto, por si vosotros una y otra vez necesitáis entrar a estos contenidos, ¿vale? Todos los que estáis en la lista de alumnos de la UNED de Sevilla habéis recibido ya un correo de invitación mío con al menos 3 enlaces para que os podáis descargar a través de la plataforma de estudiantes Wola. Ya sabéis que es gratis, pero tenéis que estar dados de alta, pero por ahí os llega todo el material que yo vaya a colgar. Os ha tenido que llegar 3 enlaces a 3 archivos de esta asignatura que son la presentación de la asignatura que vamos a empezarla hoy, el tema 1 ya, el PowerPoint del tema 1, que espero también poderlo empezar hoy, y también en la planificación de las tutorías, ¿vale? Aproximadas, de las que vamos a tener desde aquí a final del cuatrimestre. Os comento y os adelanto que seguramente en el mes de marzo, eh, bueno, seguramente no, casi al 100%, habrá un martes que es el martes 18, que es el Día Mundial del Trabajo Social. En ese día... Yo soy también director del Departamento de Trabajo Social en la Pablo de Olavide. Pues claro, pues vamos a estar desde por la mañana varios días, ¿no? Hay un montón de actividades sobre el tema del trabajo social. Yo tengo que estar a nivel institucional en varios actos. Eso significa que ese martes en concreto no podré estar con vosotros y con vosotras, pero yo os lo pondré por escrito, os avisaré con tiempo y los contenidos los iremos recuperando, no os preocupéis por nada. Es importante que, bueno, si se hacen actividades de trabajo social para esa fecha, os mandaré invitación para que podáis también acudir, aunque sea la universidad de aquí al lado, pero bueno, os echáis un ratito bueno y os acercáis también a actividades de trabajo social, ¿vale? Bueno, sin nada más. En el chat. Vale, habéis puesto algunas cosas. Nerea, un placer ver, Evaristo. Gracias por la asignatura de microeconomía, que gracias a ti ha sido. Nerea, ¿cómo te ha ido? ¿Sabéis las notas? ¿Os ha ido bien en microeconomía? Todavía no la han sacado, pero la verdad que muy, muy bien. Guay. Oye, avisarme, mandarme correíto o lo que sea que yo me entere de cómo habéis salido. La gente también me han mandado algunos que estaban muy contentos porque han ido intentando ver si tenían las respuestas bien y parece que hay una tónica general muy positiva, ¿no? Espero que tengáis muy buenas calificaciones y os vaya de perla. Fijaros, precisamente... la asignatura que vamos a empezar, que es macroeconomía, es la continuación del libro de microeconomía. Y si ya habéis trabajado microeconomía y la habéis tocado la asignatura y habéis trabajado temas, etcétera, etcétera, os puedo asegurar que macroeconomía ya la tenéis superada, ¿vale? Eso ya lo tenéis controladísimo, controladísimo. Vamos a hacer una ligera adaptación, una ligera revisión, pero básicamente es algo de lo que disteis de microeconomía con otro tinte, evidentemente, desde el punto de vista macroeconómico, cambiaremos alguna nomenclatura, pero vais a ver que rápidamente se hace transferible e incluso las personas que no hayáis dado microeconomía y os habéis matriculado en esta asignatura, pues también es muy sencilla o más sencilla que la microeconomía, muy asequible. Además, da pie a charlar y a debatir sobre varias cuestiones. Ahora lo vais a ver en la presentación, que la asignatura tiene pues como más interés para un trabajador social, ¿no? No es que la micro no la tuviera, pero esta tiene más interés que la micro, ¿vale? Que es la macroeconomía. Bueno, dicho esto, que me voy a perder en mis divagaciones, vamos a empezar. A ver, un segundito.
a compartir con vosotros y con vosotras mi pantalla, que por cierto, un momentito, ha entrado alguien aquí. Vamos a ver. Un momento, admitimos. Vale, vamos a empezar la presentación de la asignatura. Porfa, si no veis algo o se va alguna cosa, me avisáis rápidamente, ¿vale? Y estamos atentos. Recordad que yo ahora mismo durante la presentación no os estoy viendo la presentación. Eso quiere decir que si alguien toca el iconito de levantar la mano, yo no me voy a enterar. Entonces es importante que si alguien quiere hacer una pregunta o lo que sea, simplemente activa su micrófono y entra directamente en la sala, ¿vale? Bueno, vamos a empezar la presentación de fundamentos macroeconómicos que ya os he comentado que sobre todo aquellos que ya he dado la microeconomía, recordad que estamos trabajando en el mismo libro, los temas siguientes de ese libro, pues ya lleváis muchísimo avanzado, muchísimo, y todo lo que yo voy a hablar no sois ajenos, vais a controlar más de lo que pensáis y por tanto vais a tener cierta ventaja para encarar la asignatura. Bueno, la presentación de la asignatura, economía, fundamentos macroeconómicos, al igual que la asignatura que le precede, que es economía de fundamentos microeconómicos, pues persigue proporcionar al estudiante un conjunto de herramientas sencillas, pero muy potentes, que le permitan entender e interpretar la realidad desde una perspectiva económica. De eso ya hemos trabajado cositas. Planteada como un complemento a su formación como trabajador social, puede servir para enriquecer la visión de realidades cotidianas y de problemas sociales complejos. Por eso, el planteamiento de la asignatura será eminentemente aplicado tanto en la exposición de los temas del programa como en la evaluación de la adquisición de habilidades, vinculados o vinculando todos los conceptos y explicaciones a situaciones de la vida diaria. Ya sabéis que además el libro se presta a través de muchísimos ejemplos y muchísimas casuísticas que os plantean, ¿verdad?, en cada uno de lo poquito que se va avanzando en cada una de las páginas y que siempre se puede ver de manera hasta, yo digo, macroeconomía más. ¿Qué resultados de aprendizaje se espera con esta asignatura? Hombre, evidentemente comprender y manejar los conceptos elementales del lenguaje económico. De hecho, vamos a trabajar muchos de ellos que seguramente que os suenan. Ya eso de la inflación, de la deflación, claro, esto ya es macroeconomía. Aquí trabajamos con otros conceptos, ¿vale? El PIB, etcétera, etcétera, todo ese tipo de elementos que ya habéis empezado también a trabajar en otras asignaturas, los vamos a incorporar a nuestro lenguaje y a nuestra cotidianeidad. Manejar y ser capaz de aplicar el análisis de la realidad o al análisis de la realidad las relaciones económicas fundamentales. Esas relaciones económicas fundamentales, en este caso, lo vamos a disgregar de la anterior asignatura y vamos a darlo con un enfoque un poquito más amplio, que sería más macroeconómico, que también, ya digo, os da mucho cuartelillo para luego interpretar muchas cositas de política social, de estado de bienestar y por ahí, ¿vale? Capacidad para describir el comportamiento humano individual y social desde la perspectiva económica y del pensamiento económico y la forma de pensar que tenemos desde ese análisis que nos aporta la ciencia económica. ¿Vale? Capacidad de relación, sobre todo os enfatiza, ¿no?, los aspectos económicos como la realidad social, en la que se inserta, responden a múltiples causas interrelacionadas. Por razones pedagógicas, el estudio se parcelan temas independientes, pero rara vez pueden entenderse el significado de cada uno de ellos si no se pone en relación con aspectos que se analizan en otros temas. De hecho, yo ya he empezado analizando o relacionando la asignatura al completo con la asignatura que dimos en el primer cuatrimestre. Vamos a concretar. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar 8 temas, ¿vale? Y vais a hacer unos cracks de estos 8 temas porque lo vais a entender perfectamente, vais a hacer los ejercicios de los que te haya ejercicios, también lo vais a entender perfectamente y vamos a ir por el examen a tope, ¿vale? Tema 1, pues nos vamos a enterar de lo que es la macroeconomía dentro de lo que sería el panorama general del concepto macroeconómico. Muy sencillito, es un tema de situación, ¿vale? Luego ya vamos a ir entrando en detalle un poquito más específicos. Por ejemplo, conceptos muy potentes que necesitamos entender, que son cómo se miden los aspectos macroeconómicos. ¿Cuáles son los principales medidores e indicadores? Pues evidentemente el Producto Interior Bruto, que es el PRI, o el índice de precios al consumo, lo que las cosas cuestan. Esto está ahora de moda, porque claro, lo que las cosas cuestan están subiendo unas hartas. Y eso nos lleva al tema 3, que es el desempleo e inflación, que os tiene que sonar un montón. Esto impacta precisamente
en la sociedad en la que nosotros vivimos genera o va a generar mucho desempleo, mucho empobrecimiento de la población. Lo vamos a estudiar por qué y ahí es donde hay trabajo social, muchísimo trabajo social, ¿vale? Lo vamos a ver en relación. Tema 4, oferta y demanda. Fijaros, ya habéis dado oferta y demanda. Los que haya dado microeconomía en el tema 2 o el tema 3 de microeconomía, ya empezamos con la curva de oferta, la curva de demanda, recordad. Pero en macroeconomía, como son otros parámetros, nosotros vamos a utilizar conceptos de oferta agregada o demanda agregada, pero es igual. Es decir, entendiendo oferta y demanda, vais a entender la oferta y la demanda agregada. Adaptaremos, pondremos ejemplos, explicaremos todos los matices necesarios para que vosotros controléis y podáis hacer los ejercicios que necesitáis para vuestro examen, ¿vale? Evidentemente, cuando hablamos de macroeconomía, sobre todo, hablamos también de grandes decisiones o toma o control o medidas de control, ahora lo explicamos en el tema 1, que sobre todo los estados tienen acerca de cómo va la economía de sus regiones de influencia, de sus países, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es uno de los principales mecanismos de control o de modificación o de alteración o de control macroeconómico que tienen los gobiernos? Pues, por ejemplo, los impuestos, ¿vale? Y vamos a ver el tema de la política fiscal. La vamos a ver aplicada precisamente al aspecto concreto de la política macroeconómica y todo aquello que nosotros tenemos que controlar para ponerlo en relación, ¿vale? Tema 6. Oh, vais a alucinar con el tema 6. El tema 6 es el dinero, la banca y los bancos centrales. Vamos a ver, primero, ¿qué es el dinero? Que hay muchos tipos. ¿Cómo funcionan los bancos y qué función tienen? Esto es muy importante. Y los bancos centrales, que son súper importantes, siempre que hay preguntitas de aquí. Y sobre todo, una cosa que vamos a aprender es cómo los bancos inventan, crean dinero donde no hay dinero, ¿vale? Y eso les permite enriquecerse. Es el principio del capitalismo, también es injusto, ¿vale? Y lo hacen siempre con el dinero real de otras personas, como los que tengamos cuenta en los bancos, por ejemplo. Vais a alucinar, ¿vale? Vais a aprender que el dinero, el concepto de dinero que tenemos, es decir, vamos a coger todo el dinero que tenga la gente en sus casas, escondido en los colchones, ¿no? Como decían los antiguos, en los bolsillos, en las carteras, todo el dinero metálico que exista, todas las cuentas de la gente con sus cuentas de ahorro, sus cartillas, sus... Y todo ese dinero que nos pensamos que es todo el dinero, es solamente un pequeño fragmento del dinero que hay. Claro, alguien dirá, ¿y dónde está el resto de dinero? Hombre, evidentemente alguien lo tiene, ¿vale? Aprenderemos también dónde está eso, ¿vale? Pero esperarse que lleguemos al tema 6. Tema 7, la política monetaria. Recordad, macroeconomía, estados o grandes regiones, Unión Europea, me da igual, tienen monedas y las gestionan. En la gestión de esa moneda es la política monetaria y tiene su proceso y tiene su tarea y tiene su también ejercicio. ¿Cuántas monedas debo de sacar? ¿Debo sacar más? ¿Debo de sacar menos? ¿Qué le pasa a la moneda si saco más o si saco menos? ¿Qué relación tiene con otras monedas? ¿Vale? Veremos esa parte de la política monetaria. ¿Vale? Y evidentemente al final trabajaremos el tema del comercio internacional, porque es macroeconomía. Entonces aquí hay muchos elementos en juego. ¡Wow! Yo qué sé, ahora mismo está el comercio internacional está pegando saltos. ¿Por qué? En verdad siempre está pegando saltos, pero ahora mismo está súper excitado por el tema del señor Trump. Os suena, ¿verdad? Y esto de los aranceles, todo eso que está liando a nivel internacional está agitando y va a agitar mucho el comercio internacional, que es el tema 8 que nosotros vamos a ver, pero tenemos que entender esos parámetros y sobre todo que se está hablando de que va a empezar una guerra comercial. En verdad ya ha empezado, ¿vale? Pero eso lo veremos en el tema 8 y vamos a entender muchas de las cosas que salen en las noticias y que necesitamos interpretar y que además la vais a poder trasladar al trabajo social. Pero recordad, lo más importante es aprobar primero el examen, ¿vale? Eso es fundamental. Bueno, por eso vamos a ver el tema de la evaluación. El examen, bueno, ese es un examen tipo T, de 20 preguntas, os ponéis una duración de unas 2 horas. Se os puede permitir calculadora no científica. En verdad, está bien llevarla, los que habéis hecho microeconomía, pero veréis que no son operaciones excesivamente complejas, alguna un poquito más, pero una nada más en todo el libro. Las demás suelen ser bastante sencillas.
La evaluación o los criterios de evaluación, bueno, pues en la adquisición de los estudiantes de contenidos, habilidades y competencias que se plantean los objetivos de la asignatura de dos formas alternativas. Una, que es la que nosotros hemos explicado, vas y haces tu examen, exclusivamente la realización de una prueba presencial o examen que se realiza en la fecha que toque en el calendario, que es un tipo T formado por 20 preguntas, y además se os ponen dos preguntas de reserva que solo se utilizan si el equipo docente anulara alguna de las preguntas del examen, ¿vale? Es decir, vais a hacer 22, pero las últimas dos no se utilizan a menos que se quite alguna porque haya un error o lo que sea, entonces se utiliza alguna de ellas, ¿vale? Cada una de ellas con tres respuestas alternativas. Tres respuestas está muy bien, ¿vale? Podían haber puesto 7 respuestas, ya han puesto tres. El alumno deberá seleccionar la más correcta. Cada pregunta contestada correctamente puntúa 0,5 y cada respuesta errónea, ahí está la trampilla, resta, ¿vale? Resta 0,20. Las preguntas, algo así como dos errores más o menos, vienen a quitar un acierto, ¿vale? Las que están en blanco, pues ni suman ni restan ni absolutamente nada. El examen y la asignatura se considera aprobado cuando tú sacas un 5. Os matizan mucho, ¿eh? Os dicen, no un 4,7, ni un 4,9, ni tirirí, tirirí, tiriró, ¿vale? Ahí son muy clarísimos los tutores de Madrid, ¿vale? O sea, la opción A, voy a mi examen, o otra en la que hay una realización de una prueba presencial de examen más una prueba de evaluación continua que ya conocéis, ya estáis en tercero, estáis harto de ver PECs, ¿vale? Esa PEC, que en este caso, en esta asignatura, ¿vale? Es como un mini examen de una media hora, que normalmente se suele poner una fecha concreta, suele ser un viernes a última hora, os pone aquí, si os dais cuenta, os pone un momentito, un segundo, aquí, os suele poner... normalmente aquí pone esos datos, ¿veis? Os va a poner por aquí, ¿vale? Que normalmente suele ser en horario de 9 a 9 y media, un viernes, etcétera. Hombre, para que el máximo número de personas que quieran hacer la PEA a nivel nacional, pues la puedan hacer sin ningún problema. Es un pequeño examen de unos 30 minutos, donde solo se utilizará la calificación de la PEA con su correspondiente ponderación cuando el estudiante haya obtenido en el examen o prueba presencial una calificación igual o superior a 4. Ojo, porque esto os puede interesar, ¿vale? Esa prueba, que ya conforme se vaya acercando, ya digo, tendrá una serie de preguntas tipo test, como es un pequeño ensayo de un adelanto de lo que podría ser un examen de 20 preguntas, creo que son 10. Creo que son 10, sí. Tengo duda ahora, pero bueno, ya la resolveremos. Pero esa PEC que se hace en ese tiempo, tenéis que tener mucho cuidado de hacerla bien, de no darle al intro entre cada pregunta y pregunta, porque eso enviaría el cuestionario sin hacer, cosas raras de esas, ¿vale? Tener una buena conexión wifi, mejor por cable, ya os lo digo. En fin, en cualquier caso, los alumnos que hayan optado por esa segunda modalidad de evaluación continua, es decir, el examen más esta prueba P, la calificación de la PEC pues supone un 25% de la calificación final y la prueba presencial pasaría a un 75%. Es decir, cuando se haya optado por la modalidad de evaluación continua, la calificación final del estudiante se le aplica esta fórmula. Cuidado con esto, ¿vale? Porque depende de la nota que saques en la P, la nota del examen o nota final puede verse alterada al alza o a la baja. Eso también lo tenéis que ponderar. Es decir, la calificación final es la calificación del examen por 0,75 más la calificación de la PEC por 0,25, ¿vale? Con ello, ya os digo, se pueden combinar, en este caso, teniendo ya un 4 en el examen, ¿vale? Mm, Yo, a mí me parece interesante, pero yo no quiero condicionar a ninguna persona, ¿vale? Esas son decisiones que tenéis que tomar cada uno en sus circunstancias. Prueba de evaluación continua. Hemos dicho, lo normal que esa prueba sea de un viernes, normalmente suele ser un viernes a última hora, entre las 9 y 9 y media de la noche, dura 30 minutos. ¡Ay, aquí está! Son 10 preguntas tipo T, cada una de ellas con también 3 respuestas. Y digo que es como una especie de, como de ensayo, ¿vale? Donde, ojo, si hay acierto menos error. Es decir, son 10, pues evidentemente cada acierto es un punto. Si tienes 10, pues tendrías un 10 y las otras pues te restan 0,40. Es el impacto que tendría en la calificación, ¿vale? Lo que habría que estar pendiente de cuándo se produce o cuándo sería la PEC, ay, perdón, cuándo sería la PEC
Y es muy importante entender que no siempre en las P de micro y macro entran todos los temas, sino que entran una parte de los temas, ¿vale? Ahora, imaginaros que de 10 temas a lo mejor entran 7 o entran 8. Habrá que verlo cuando lo pongan los tutores de Madrid, sí, exactamente qué temas son los que os van a preguntar. Normalmente para esas fechas, conmigo ya los tenéis vistos, ¿vale? Pero de todas maneras, tenerlo siempre en mente para ver si queréis realizar o no queréis realizar esta prueba de evaluación continua. Evidentemente el manual, el libro de texto es obligatorio, es el de nuestro querido Paul Krugman, ya sabéis que es un premio Nobel de Economía que además no es neoliberal, que ahora lo vais a ver mucho más en muchos aspectos de la que vamos a trabajar en la parte sobre todo de macroeconomía, que es donde se ve más, todavía más potente la ideología, ¿no? Si tiras hacia el neoliberalismo o estás en corrientes alternativas o no neoliberales, más tirando al keynesianismo. ¿Vale? Esto tiene que sonar de otras asignaturas. Paul Krugman tira más por aquí, ¿vale? Hay un par de premios Nobel, 3 premios Nobel que no son neoliberales. Uno de ellos es Paul Krugman, de los últimos 20 años, que además es un monstruo en lo suyo, ¿vale? Y Robin Well, no os puedo decir dar referencia, pero si publica con él tiene que ser también un crack. Bueno, y recordad, como estamos trabajando tipo T, yo os recomiendo que acudáis al repositorio de exámenes que nosotros tenemos en la UNED de Calatayud, que además con vuestras credenciales podéis entrar perfectamente, no tenéis ningún problema, y ve cómo se han hecho exámenes anteriores, ¿vale? Siempre los tutores os dejan algunos exámenes con las respuestas y demás. De todas maneras, si vamos bien de tiempo, que creo que deberíamos de ir bien, está viendo el calendario, aquí, si no en la última, en la penúltima, ya vamos viendo según cómo vayamos, utilizaremos un examen o 2 exámenes, haremos un recorrido potente haremos aquí un ejercicio para ver más o menos cómo suelen preguntar, qué ejercicios suelen caer, para que también lo veáis un poco en práctica, ¿vale? En la asignatura, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos presentado la asignatura. Em, os recuerdo que cualquier duda, cualquier necesidad de información que no os haya quedado claro con lo que yo he comentado, que necesitéis revisar lo que sea, o llevar esto, aquí hay una rata, o yo entiendo que aquí había un fallo o lo que sea, o bien os lo traéis a las tutorías que nosotros tenemos, o bien en un momento determinado, pues a través de un correo o lo que sea que podáis necesitar, lo intentamos hacer. También podéis trabajar con los profes de Madrid, se le pueden trasladar dudas o cualquier cuestión que vosotros consideréis, ¿vale? Pero lo importante es que os quede bastante claro el programa de la asignatura y que no haya ninguna, ¿vale? Bueno, hablando de dudas, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre la presentación de la asignatura? ¿No? Bueno, todo claro. Gracias. Verá luego, ¿no? Cuando se ponga uno con el libro. Vamos a empezar con el libro. Vamos a darle caña y si os parece, ya que habéis asistido a la primera tutoría, vamos a empezar temas. Vamos a empezar ya a quitar material, que adelantar trabajo, que ya digo que la asignatura de macro pues se presta mucho a pensar y nos hace reflexionar mucho, nos resulta muy atractiva a los trabajadores sociales esta parte de la economía por la aplicabilidad que tiene, el impacto que tiene en los seres humanos y que nosotros trabajamos con esos seres humanos, ¿vale? Bien, un segundito, vamos a preparar el otro tema. Ya os recuerdo que los temas os lo he pasado. De todas maneras, como nosotros estos vídeos normalmente los ponemos en abierto, como explico al principio, yo también le pongo el link para que se puedan descargar lo que vosotros necesitéis, ¿vale? Los vais a tener a vuestra disposición, pero por si acaso os lo mando por varias vías, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a darle caña y vamos a empezar. Un segundito. A ver si por aquí me deja. Oh, qué bien, maravilloso. Vamos a empezar a trabajar. Aquí está. Espero que se vea en casa. Si por favor, si hay algún fallo, que hay veces que cuando se proyecta cambio de pantallas y demás, se pueden producir alguna distorsión. Bueno, vamos a empezar tema 1.
Se llama macroeconomía, una visión global. Es un tema donde nosotros entramos, ¿vale? Con lo cual vamos a tocar cosas que están en los 8 temas del temario, ¿vale? Vamos a trabajar de todo, vamos a trabajar de todo. Bueno, vamos a empezar, pero de manera, ya digo, muy distendida. Esta transparencia os tiene que sonar porque es la misma que pusimos en microeconomía. Recordad que el tema uno, la primera transparencia que nosotros empezamos de la otra asignatura, era precisamente hacer una distinción entre microeconomía y macroeconomía. Ya os decía, esto lo volveremos a ver, lo volveremos a ver hoy. La microeconomía, como ya sabéis, se centra en cómo toman sus decisiones los individuos y las empresas y en analizar pues, las consecuencias de esas decisiones. Y por eso habéis trabajado un montón de temas sobre esto, ¿vale? Habéis hecho un montón de ejercicios. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía, por el contrario, examina el comportamiento agregado. ¿Qué es el comportamiento agregado? Agregado es como decir total o un sumatorio, a eso lo llamamos agregado, de la economía. Es decir, cómo interactúan las acciones de todos los individuos y empresas para producir ciertos resultados para la economía en su conjunto. Y esta marca las reglas de juego de cómo va la economía, por ejemplo, en una región o en un país. ¡Wow! Casi nada, ¿vale? Esta parte, fijaros, las otras son decisiones individuales de si consumo o no consumo, oferta, demanda, tirirí, tiriró, ¿vale? Produzco o no produzco, me interesa o no me interesa, etcétera, etcétera. Costes, beneficios, recordáis eso. Esto no, esto es cómo va la economía. Entonces aquí necesitamos todo agregado, todo sumado. Necesitamos tomar decisiones y se toman decisiones y se interviene en la economía. Y esto es muy importante porque hay mecanismos que a los gobiernos les permiten controlar o intervenir en la economía. Aunque la economía, sobre todo la economía internacional, este juego se lo intenta acertar. ¿Cómo? Pues intenta que la economía no esté sujeta a ningún Estado, sino que sea globalizado, por eso es el movimiento de la globalización, donde haya transacciones libres a niveles internacionales y ningún gobierno pueda controlar aspectos concretos de la economía. Le buscan la trampilla, ¿vale? Buscan que nadie controle los controles y puedan hacer lo que quieran. Aún así hay organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, ya os suena esto, ¿verdad? Que intentan regular este tipo de relaciones, ¿vale? O este tipo de movimientos, ¿vale? Pero en principio, la macroeconomía, estamos hablando de grandes procesos agregados, ¿vale? Conjuntos de información o de datos que básicamente marcan cómo va o cómo no va, de bien o de mal, una región, un país, etcétera, una zona, la zona euro, ¿vale? Todo ese tipo de cositas, ¿vale? Bueno, teoría y política. De aquí solo de este párrafo podríamos dar 3 o 4 temas, porque además hay muchísimo, pero para que veáis la vinculación que tiene. Los especialistas en macroeconomía se preocupan mucho más por cuestiones políticas que los especialistas en microeconomía. Recordad que en microeconomía de política no hemos dado nada. Hemos dicho, si tienes aviones grandes y aviones chicos, ¿qué te interesa? ¿Qué país, si hay comercio entre ellos, interesa que fabriquen más unos u otros? Eso no es política. En macroeconomía sí, porque aquí entramos en lo que debe hacer el gobierno para que la economía funcione mejor. Este enfoque de la política económica se debe en gran parte a la propia historia, sobre todo después de la Gran Depresión. Recordad, años 30 del siglo pasado. Y esto lo habéis estudiado en trabajo social, en las asignaturas de Estado de Sistemas de Bienestar, política social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, hasta 1930 los economistas solían considerar que la economía, un poco menos que era perfecta, claro, es decir, la mano invisible de Adam Smith, recordáis, ¿no? La economía se autorregulaba, creían que problemas como el desempleo se corregirían gracias al funcionamiento de la mano invisible, ¿vale? Y que los intentos del gobierno para mejorar resultados de la economía pues, serían baldíos en el mejor de los casos y probablemente contraproducentes. Recordad que hasta este momento está la doctrina economistas o liberalistas liberales de Adam Smith, que es el padre del liberalismo, uno de los padres, hay varios, pero ese es muy potente, donde precisamente dice que algo así como que la economía es perfecta, como decía, ¿no? Como si de una mano invisible se tratara, todo lo equilibra, estaba pensando en la ley de oferta y demanda y todo lo regula, y que cuando se intenta controlar esa dinámica, ¿vale? Pues controlar, evidentemente, ¿quién puede controlar eso? Los gobiernos. Lo que se hacía era estropear. ¿Por qué? Pues porque la economía era perfecta porque había sido creada por Dios. Que al final el argumento es potente y cualquiera lo contradecía, ¿vale? Hasta que la economía empezó a hacer de la suya,
¿vale? Recordar el impacto que tendrán las revoluciones industriales y sobre todo las crisis económicas, pero sobre todo una crisis económica que sacudió la mente de economistas, de políticos y los situó. Fue la Gran Depresión. Os pone aquí, la Gran Depresión lo cambió todo a escala global de la catástrofe que dejó a una cuarta parte de la población norteamericana, toma ya, toma ya, sin trabajo y que amenazó la estabilidad política de muchos países. Se considera que fue una de las primeras causas de la llegada al poder de los nazis en Alemania y hizo surgir la demanda de acciones concretas. Dio lugar a que los economistas hicieran un mayor esfuerzo para entender las depresiones económicas y para buscar maneras de prevenirlas. La Gran Depresión creó tal cantidad de pobreza y de miseria que la gente ya no creía en su sistema. Cuando tú estás mal, ¿a dónde te vas? A quien te dé esperanza. ¿Quién te daba esperanza en el mundo en ese momento? Las izquierdas radicales, marxismo, y los fascismos. Haremos de Alemania grande, única, maravillosa, volveremos a conseguir el poder, haremos la gran raza, no sé qué, da igual. Donde pones Alemania puedes poner Alemania, puedes poner España, puedes poner Italia, puedes poner quien quiera. Todas las ultraderechas y las izquierdas radicales juegan con unos mismos parámetros, aunque pasen 60 años dicen lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que la gente cuando se apunta a estos clubes hay veces que no sabe lo que hay detrás o no recuerda, o no lo han enseñado, que en verdad es una repetición de los mismos emblemas y de las mismas frases. ¿Por qué la gente se va a los polos? Por cuestiones macroeconómicas fallidas, porque la economía falló, entró una crisis, provocó una gran recesión, la gente pasaba hambre, tenía pobreza, la gente no le gusta dónde vive y la gente se cambia de sitio porque esto hay que cambiarlo y a mí no me gusta donde estoy porque esto está muy mal y hay que ponerlo mejor. Y o tiras por A o tiras por B. Suena verdad, porque esto también está ocurriendo ahora mismo, que además se empobrecen las clases medias, más se radicalizan las alternativas más radicales, ¿vale? Porque han emergido o están emergiendo todas las ideologías neofascistas, nazi en Europa o en Estados Unidos. Recordad que el trumpismo, ¿vale? Es ultraderecha. ¿Quién vota a la ultraderecha? La clase media descontenta. Ojo, clase media descontenta que incluso están la población inmigrante latina asentada que ve como amenaza la llegada de los otros, los vuelve a votar y se los vuelve en contra. O sea, esto es un disparate en términos visto desde arriba, pero visto desde la parte experiencia tiene mucho que ver con esto. Es una repetición de grandes procesos. ¿A qué llevo esto? Oye, mira, si el 20%, imaginaros, ¿no? De la población americana, una cuarta parte, el 25, ¿no? En este caso, de la población americana no le gusta Estados Unidos, ¿qué hubiera pasado si no hubiesen regulado la economía en Estados Unidos? Pues posiblemente que Estados Unidos no existiese, o no existiese como ahora, o sería un fascismo, o hubiese habido un golpe revolucionario marxista o algo así. Eso es lo que hubiese ocurrido, al final hubiese habido una revolución o una toma del poder, porque es lo que ocurre en todos los países, ¿vale? Esto es muy, muy importante. El descontento social genera inestabilidad del poder político vigente, ¿vale? Los políticos tontos no son. En aquel momento estaba por allí Roosevelt y dirá, esto hay que intervenir la economía, ¿vale? Y hará la intervención del New Deal norteamericano, etcétera, etcétera. Y se llegará a vender, se sabrá ya que la economía no es perfecta, es muy imperfecta, está muy mal hecha y muy mal repartida. Y como no se controle, genera mucho daño, ¿vale? Dice Salvador Gines de los Ríos, eso no viene en vuestro libro, que para hacer libre al hombre, hoy diríamos a la persona, para hacer libre a la persona, hay que hacer esclava a la economía. Y tiene que ver con esta reflexión que os he apuntado por aquí. Fijaros que esto estamos en macroeconomía, pero es ideología, es política, porque son decisiones, ¿vale? En el año 36 estuvo por ahí Keynes, ¿eh? En verdad se pronuncia Keynes, ¿vale? Publicó la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Fijaros, en el 36, recordad que sus teorías económicas no se pondrán en práctica bien hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
¿vale? Pero ya estaba pululando por ahí esas ideas. Según esa economía keynesiana, que no es liberal, ¿vale? No es la de Adam Smith and Company, una depresión es el resultado de un gasto agregado, macroeconomía, un gasto total inadecuado. Keynes dijo que la intervención del gobierno puede ayudar a una economía deprimida por medio de la política monetaria, esto es un tema que vamos a ver, y de la política fiscal, que es otro de los temas que vamos a ver aquí. Keynes dijo que la economía se podía intervenir utilizando las herramientas más fuertes que tienen los estados. Política de moneda, monetaria, son los que imprimen y generan moneda, y la política fiscal, los impuestos. La política monetaria usa los cambios en la cantidad de dinero para alterar los tipos de interés. Por favor, los tipos de interés, todo el mundo dice, eso es lo que me estoy cobrando de la hipoteca. No es correcto. Los tipos de interés, lo veremos un poquito más adelante, porque no os quiero agobiar con información, son el interés a la que la banca, los bancos, con el banco central que sea, se prestan el dinero entre sí. Es otro mercado que no es el de las personas, ¿vale? Cuando sus tipos de interés, estos suben o bajan, genera un impacto en los productos bancarios privados, ¿vale? En los que tenemos la gente, ¿vale? Entonces, hay una consonancia entre subida o bajada de tipos de interés, ¿vale? Y el impacto que tienen productos bancarios, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver en otro tema. Pero realmente, cuando tú generas un cambio en la política monetaria, alteras los tipos de interés, por tanto, tiene un impacto en la economía real. Y la política fiscal usa los cambios de los impuestos y el gasto público. Fijaros, política fiscal tiene gasto público e impuesto. Impuesto es lo que recaudo y gasto público es lo que gasto. Esto es muy importante, porque todo eso de manera agregada modifica una economía. Si yo me pongo como un loco a hacer obras, o embalses, ¿os suena esto? O carreteras, y hago una gran política de gasto público, yo genero un movimiento potentísimo en mi economía, en mi país, porque creo mucha demanda de empleo, movimiento de dinero, la gente tiene, si hay más empleo, la gente tiene más dinero, si la gente tiene más dinero, la gente gasta, si la gente gasta, hace falta más fábricas con más productos para atender la demanda de gente que compra más televisores, más ordenadores, más móviles, más lo que sea. En general, Keynes estableció el principio de que gestionar la economía es una responsabilidad del gobierno. Fijaros, hemos pasado de Adam Smith de no se toca la economía, porque eso se llama intervencionismo, prácticamente es un insulto. Los liberales cuando hablan de intervencionismo están insultando, como es algo deplorable para ellos. A Keynes como diciendo, no, 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 esto es una responsabilidad del gobierno y si no lo hace bien va a tener un impacto en sus sociedades y va a generar pobreza o no. Las ideas de Keynes siguen teniendo mucha influencia tanto en la teoría económica como en la política. Recordad, que lo pone aquí, por fiaros como Krugman no es neoliberal, y os explica, en el año 2008 y 2009 el Congreso, la Casa Blanca y la Reserva Federal, la agencia cuasi gubernamental que controla todo lo que es la banca, es como la Reserva Federal norteamericana, es el equivalente al Banco Central Europeo. Evaristo, me está diciendo muchas cosas, no te preocupes, volveremos cuando veamos la banca, pero ahí esas son entidades importantes. Estas, para protegerse de la crisis económica, la famosa crisis de 2008, que fue una pasada, ¿vale? Tomaron medidas que tenían una orientación claramente keynesiana, como se describe a continuación en el libro que se llama La economía-nación. Es decir, Estados Unidos intervino en la economía y incentivó políticas de gasto. ¿Sabéis cuánto le duró la crisis a Estados Unidos de 2008? Oficialmente me parece que fueron 4 meses. ¿Sabéis cuánto le duró la crisis de 2008 a Europa que no puso en marcha estas medidas keynesianas, sino que puso en marcha políticas de ahorro, de control del gasto, que son desestimuladoras de la economía? Pues le duró años. Y si nos vamos al caso andaluz, empalmamos la crisis de 2008 con el COVID y con la guerra de Ucrania y todo el devenir, porque no terminamos de levantar cabeza. ¿Vale? Esto, si os dais cuenta, una parte del mundo sale de la crisis porque toma un camino y otra por otro. Ah, entonces en macroeconomía no hay una manera, una regla fija de hacer las cosas. No, es ideología. Puedo hacerlo de la manera A o de la manera B. La manera A beneficia y perjudica a X y la manera B beneficia o perjudica a X. ¿Se va entendiendo? Lo guapo sería que nos preguntaran a los ciudadanos,
de qué manera queremos salir de la crisis. Yo qué sé, parece una tontería, pero cuando insuflaron la cantidad de dinero que sufrieron a los bancos que iban a quebrar, había ideas por ahí muy chulas de que ese dinero a lo mejor se le debería dar a la gente para que se lo gastara. Y es una activación del gasto y de la economía. Oh, eso hubiese molado mucho. Yo qué sé, que se le pagara a todos los españoles un mes de la hipoteca. Y había de sobra, ¿eh? O sea, lo que se le dio a la banca fue una pasada, ¿vale? Parece una tontería, pero cuando hablamos de grandes cantidades de dinero, hablamos de grandes, inmensas cantidades de dinero, ¿vale? Y son ideologías. ¿A quién apoyo? ¿Cómo lo apoyo? ¿Qué quiero hacer? ¿Por cuál camino quiero tirar? Esto es ideología y es política, ¿vale? Evidentemente es política económica, es macroeconomía y tiene un impacto en la vida real. Bueno, si os parece, yo creo que ya hemos entrado en materia. Lo que vamos a hacer es, a partir de aquí que hemos hecho una introducción básica a los aspectos macroeconómicos, ya la semana que viene enlazamos con el tema uno, lo terminamos y lo mismo hasta terminamos el tema uno y empezamos el tema 2, depende de la velocidad que cojamos. Pero si os dais cuenta, no se parece en microeconomía. Estamos aterrizando muchísimo, muchísimo en aspectos mucho más concretos. Luego entraremos en otras reglas de juego, un poquito más de tipo económico, pero que también es muy importante que entendamos. Porque si no, cuando nos están explicando aspectos de Producto Interior Bruto, el IPC, la inflación, la deflación, me cachis la madre, esta inflación, ¿y esto qué es lo que es? Pues muy importante, ¿vale? Y tiene un impacto muy fundamental en la vida real de las personas y de las personas precisamente que ya os he explicado, atendemos como trabajadores sociales, ¿vale? Bueno, ¿duda de lo que hemos explicado hasta aquí? ¿Alguna cuestión desde casa? Muy bien. Bueno, pues entonces nos vamos a despedir, ¿vale? Nos vemos en una semana y empezar ya a darle caña, ¿no? Que ya os he mandado el tema uno y ya lo hemos empezado, ¿vale? A por todas con el examen. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias. Adiós, adiós.